Muchos años atrás, en Estados Unidos, un importante pastor y líder evangélico convocó a una reunión de los principales líderes jóvenes pro vida y pro familia en una ciudad en Estados Unidos. Y como esta es una ciudad relativamente pequeña, es servida por muy pocos aviones. Entonces, la gran mayoría de ellos, llegando a esta ciudad, coincidieron en un vuelo de conexión. Y ese avión sufrió un desperfecto, tuvo un accidente y una cantidad muy importante de líderes jóvenes pro vida fallecieron en ese accidente muchos años atrás. Este pastor y líder evangélico escribió un libro muy edificante que no tiene nada, digamos, de propaganda anticatólica ni nada por el estilo. Es una reflexión que tiene este título: Cuando Dios no tiene sentido, o cuando Dios no hace sentido, ¿no? En inglés, when God doesn't make sense. Y es una de las reflexiones más interesantes y más cristianas que yo he visto, porque no conozco muchas, soy honesto. Es decir, sé que hay muchísimas en el mundo católico y obviamente cuando se trata de una situación así, lo he dicho múltiples veces, especialmente cuando he argumentado el tema de que Dios no castiga y que es en el fondo profundamente no cristiano decir que Dios castiga. Lo he dicho refiriéndome a este maravilloso documento de San Juan Pablo II, la Salvifici Doloris, ¿no? También llamada por su subtítulo sobre el valor salvífico del dolor. Y me refiero a esto porque hay un movimiento de origen latinoamericano que está creciendo por gracia de Dios mucho, que se llama Lazos de Amor Mariano. Muchos de ustedes habrán oído hablar de él, que recientemente vivió como familia espiritual una situación trágica, un accidente donde varios miembros jóvenes y algunos niños de un par de familias de misioneros que volvían de un retiro fallecieron en un accidente de tránsito, en un accidente en el que ellos además no tenían la culpa, no fueron ellos los que cometieron la imprudencia ni nada por el estilo. En consecuencia, alguien podría preguntarse: Señor, ¿por qué? ¿Por qué unas personas de un movimiento que han dedicado su vida a Dios, que han dedicado como familias un fin de semana a hablar de Dios, a testimoniar su amor al Señor, por qué ellos son de pronto arrebatados de esta forma? Porque unos niñitos cristianos que aman a Dios, que aman a la Santísima Virgen María, que han aprendido con sus padres y de sus padres a amar la vida cristiana al punto de acompañarlos a un fin de semana, no a jugar, no a divertirse, no a entretenerse, sino a anunciar al Señor. Y no digo como algo opuesto a entretenerse, porque el gozo de anunciar al Señor supera cualquier gozo de cualquier otro tipo de entretenimiento justo, ético y valioso del fin de semana. Y creo que cuando nosotros preguntamos por qué, estamos haciendo la pregunta incorrecta. Y aquí recojo otra sabiduría de un querido amigo mío que era más joven que yo, un joven intelectual católico muy inquieto, muy promisorio, porque los intelectuales católicos son escasísimos, lamentablemente,
Él ya estaba siguiendo una vida de producción intelectual en el ámbito académico, en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro, y en consecuencia realmente era un valor bastante promisorio. Casado con un hijito de, en ese entonces, 4 años. Y le diagnosticaron un cáncer fulminante y sabía que iba a morir. Entonces yo lo acompañé después de la primera quimioterapia y le pedían que caminara para que, digamos, la quimioterapia hiciera un efecto más rápido en su sistema sanguíneo, y él entonces tenía que caminar con su intravenosa en el brazo y con esta bolsita de la quimio colgando de un fierro con unas rueditas. Entonces él tenía que caminar por el hospital, por los pasadizos del hospital, como otros pacientes de cáncer, porque este era un hospital de enfermedades neoplásicas, caminando con esto. Yo lo acompañaba a caminar, obviamente muy despacito, no muy lento. Y recuerdo haberle preguntado: hermano, cuando te enteraste de esta enfermedad, siendo un papá joven, sabiendo que vas a dejar un hijito pequeño, un hombre católico, así de corazón, así que podía dispararle una pregunta de ese calibre, ¿no? Tú, en algún momento desde que te enteraste de esto, te preguntaste por qué, y él me dijo no, inmediatamente me dijo no. Me he preguntado y me sigo preguntando para qué, no por qué. Preguntarme por qué sería cuestionar la sabiduría de Dios, y en consecuencia que yo no entienda por qué no significa que no haya un porqué. Dios la tiene y lo conoce. Y porque el amor de Dios es infinito y es superior al mío, en consecuencia el porqué no tiene sentido, ya está respondido por Dios, lo sabré en el cielo. ¿Para qué sí es importante para mí? Porque ¿qué es lo que Dios quiere de mí, de esta enfermedad? Y lo que se dedicó a hacer este querido y recordado hermano mío, hermano en la fe, ¿no?, fue hacer apostolado hasta el último instante. Recuerdo cuando ya le costaba muchísimo respirar, fui a visitarlo, y esto fue 2 días antes de que ya falleciera. Fui a visitarlo con un joven que me había pedido que le ayudara a discernir. Entonces le dije: mira, conversemos, pero vamos a parar a visitar a este amigo en la clínica. Él esperó afuera, yo entré, le dije: gordo, ¿cómo estás? Y me dijo: muy bien. ¿Has venido solo? No, mira, tengo un muchacho que está discerniendo aquí, y él echado, recostado en la cama, con oxígeno por la nariz, con dificultad enorme para respirar y para hablar. Me dijo: llámalo, quiero conocerlo, quiero que entre. Y lo hice. Y a lo que se dedicó fue a predicarle a este chico. Este chico nunca lo olvidó hasta ahora. Ya es ahora un buen, sólido y comprometido católico. Pero le predicó y le dijo: mira, yo me estoy muriendo, lo más importante en la vida es hacer las opciones correctas. Entonces, la pregunta en este caso no es por qué. Con mis queridos amigos y hermanos de Lazos de Amor Mariano, pero de todos los miembros de cualquier familia espiritual o de cualquier familia que esté pasando por una situación similar, quiero compartir esta pequeña sabiduría de este hermano que yo creo firmemente que supo ganarse el cielo por esta forma de vivir una tragedia. Es preguntarse ¿para qué? ¿No? Y al preguntarse ¿para qué?, responderse: para que nosotros seamos la semilla que cae en tierra y muere y da múltiple fruto. Y en consecuencia, cuando el Señor llama a su presencia de manera imprevista, no planeada, obviamente, no esperada,
a personas que nosotros podríamos decir podrían hacer tanto bien, son personas tan buenas, tienen tanto futuro testimonial por delante, tengamos la certeza de que la matemática de Dios es mucho más exacta y precisa que la nuestra, y que esas personas son precisamente ese grano que va a dar el 100 por 1, y que si el Señor escogió ese momento tan emblemático para llamarlos a su presencia, como es el final de un retiro, es porque podemos tener la certeza que son ese grano que ha sido sembrado en la tierra para que muera, pero para que dé abundante fruto. Y en consecuencia, en medio del dolor, como enseñaba San Juan Pablo II, en medio de dolor, la cruz de Cristo arroja un rayo de luz que ilumina el misterio del dolor humano y que hace brotar un rayo de alegría, no una alegría masoquista, no una alegría que borra el dolor de la ausencia, sino una alegría sobrenatural que arroja una luz más importante sobre lo que nuestros ojos ven y nuestros corazones sienten. Y yo tengo la certeza que estos hermanos, incluyendo los pequeñitos, han sido esa semilla de trigo para que los frutos abundantes que Dios quiere de nuestra iglesia y de todas nuestras comunidades y familias espirituales, incluyendo lazos de amor mariano, den fruto abundante. Que tengas un buen día.